Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, hoy para hablar de dos temas supremamente importantes. Yo los he escuchado nombrar muchísimo en la gente. Ay, tengo problemas del túnel carpiano, ay, tengo problemas del manguito rotador. Eso como que duele mucho, doctor Meiser, es bastante molesto. Bastante molesto, bastante. El manguito rotador y el túnel carpiano, ¿cierto? Son dos patologías o enfermedades muy, pero muy frecuentes. Hoy mucho más frecuentes que hace 50 o 60 ¿Y eso años. por qué, doctor? Hay una relación con la actividad física, ¿de acuerdo? Con el movimiento en estas dos zonas, en la muñeca y en el hombro. ¿Sí? Entonces eso ha hecho que la patología aumente en incidencia, es decir, en número de casos nuevos. No quiere decir que no los usemos, sino que los sepamos usar. Exactamente. Y de eso vamos a aprender hoy en Sana que Sana. Él es el doctor Meiser López, ortopedista y traumatólogo y además especialista en miembros superiores. ¿Cómo así, doctor? Hay una especialidad que es cirugía de mano y miembro superior, cirugía de mano, hombro y codo. Y usted se especializó en eso, o sea que es el personaje para hablar de nuestros dos temas de hoy. Y preséntenos a su paciente que está a su derecha. A Isabel Cristina. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el caso de Isabel Cristina? Isabel Cristina tiene o tuvo una patología que es el síndrome del túnel carpiano en las dos manos, ¿sí? Y ya hemos podido operar las dos. Operamos primero la izquierda, luego la derecha. Perfecto. ¿Y qué fue lo que le pasó a mi niña? ¿Qué fue lo que empezó a sentir? Bueno, en las noches yo no dormía porque el dolor es impresionante, se le ponen las manos a uno pesadas, es encalambrada todo el tiempo, no siento casi las manos. Por ejemplo, en la noche me tocaba llamar a mi mamá o a mi hermana, ayúdenme que no puedo dormir. Entonces ellas subían y me montaban una cremita caliente, me envolvían los brazos en un saquito. Pero nada te lo quitaba. Me ponían medias, una cosa, la otra, porque no me quitaban el dolor con nada. Porque eso se le mete a uno como entre el hueso. Ya. Es como un frío entre el hueso y como si uno tuviera una varilla pesada adentro y uno no concilia. El dolor no lo deja a uno dormir. Lo bueno es que esta película de terror tiene un final feliz, porque fue una mujer que buscó asesoría, buscó un especialista y logró solucionar esa situación. Y seguiremos desglosando su historia a lo largo de Sana que Sana. Nuestra línea de WhatsApp está abierta y es el 305-316-6560. 305-316-6560. Inquietudes sobre manguito, rotador y túnel carpiano y aportes que nos quieran hacer, como siempre, muy bienvenidos. Y los invito a que empecemos a mirar las preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín para nuestro tema de hoy. Doctora Isabel, aquí los podemos ver. Vamos con la primera. Hola, buenas. Mi nombre es John Antonio. Quisiera saber cuál es el túnel carpiano y cuál es su función. A ver, nosotros tenemos hoy un invitado, como no lo hemos presentado. ¿Cómo lo bautizamos, doctor? No sé, bueno, yo le voy pensando el nombrecito. Pero mientras tanto, él nos puede servir para contar qué es el túnel carpiano. Sí, Adelante, profe. Y unas imágenes acá. Claro, y las imágenes también podemos ir mostrándolas, Juan. Bueno, el túnel carpiano es una estructura anatómica, ¿de acuerdo? Carpus quiere decir conexión. El carpo es la conexión entre la mano y el antebrazo. Perfecto. ¿Sí? Es la etimología de la palabra. Entonces el carpo hace referencia a esta zona. ¿Sí? Y el túnel carpiano es precisamente eso, un túnel por donde discurren o donde pasan unos tendones y el nervio mediano. Sí. Aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿lo estamos viendo? Túnel carpiano, ¿cierto? Entonces esta es la zona. ¿Cuál es la función del túnel carpiano? Realmente sirve de estrecho para que pasen los tendones y el nervio mediano. Sirve de estructura que protege a estos tendones y al nervio y además proporciona biomecánicamente una facilidad para que los tendones, que son los que acá podemos ver acompañando al nervio, para que estos tendones puedan ejercer la función de movilizar los dedos. Perfecto, ese es el túnel carpiano. Ese es el túnel. ¿Y qué pudo haberle pasado a doña Isabel para que le surgieran estos síntomas tan molestos? Bueno, la etiología del túnel carpiano, ¿cierto?, es realmente variada. Tiene unas estructuras a este nivel, ¿cierto?, que se pueden afectar mecánicamente con movimiento repetitivo y con algunas posiciones. Un movimiento repetitivo en posiciones inadecuadas genera al interior del túnel carpiano una desventaja mecánica y esto aumenta inflamación, ¿cierto? Roce entre los tendones, son 10 estructuras las que están ahí, 9 tendones y un nervio. Todas pasan por ahí. Entonces el movimiento de uno de ellos, ¿cierto?, tiene que ver con el otro enseguida, lo afecta de alguna manera. Pero además hay unas connotaciones congénitas, ¿cierto? ¿Verdad? Los túneles del carpo pueden tener varios tamaños.
Una persona con manos pequeñas, un túnel carpiano más pequeño, haciendo unos movimientos repetitivos de flexión-extensión, ¿cierto? O de desviaciones, pueden aumentar el riesgo de que tengas un síndrome del túnel carpiano. Otra pregunta que podemos ver aquí, doctor, qué pena. La podemos ver acá, vamos a ver. Hola, mi nombre es Hernán. ¿Por qué se presentan tantas lesiones y problemas del túnel carpiano? En la cotidianidad, ¿cuáles son esas actividades, doctor, que nos pueden estar haciendo daño para que se presenten problemas con el túnel carpiano? Esos movimientos repetitivos en posiciones inadecuadas. Si, por ejemplo, uno tiene las manos así, en extensión, ¿de acuerdo? Y empieza a hacer movimientos, ¿sí? Cuando uno está, por ejemplo, escribiendo, eso está generando desventajas mecánicas al interior del túnel carpiano y eso puede aumentar el riesgo de que te produzca, ¿cierto?, sintomatología por inflamación. Y eso se llama sobreuso. Sí. Y no solamente escribir, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que trabajan empacando alimentos o empacando cualquier producto y que tienen movimientos repetitivos inadecuados, ¿cierto? Tienen un riesgo mayor. Manipulación de alimentos, por ejemplo, eso también podría producir un túnel carpiano. ¿Qué pudo haber sido en tu vida cuando se te presentó ese inconveniente, Isa, que te generó problemas con túnel carpiano? Bueno, yo tuve en mi trabajo estuve un tiempo manejando como las fotocopiadoras, me tocaba mucho como organizar, por ejemplo, sillas, organizar eventos y tal cosa. Luego ya pasé a servicios generales y empecé a trabajar mucho más como más manual. Pues Por yo ahí fue creo, la cosa. Por ahí empezó todo, porque todo es más manual, de estregar, de hacer fuerzas, de correr, de trapear, de barrer. Entonces yo pienso que es eso. Cuando consultaste donde el doctor, inmediatamente te dijo, ¿tenés ese diagnóstico? Bueno, uno lo mandan al especialista y él me remitió acá al doctor Meiser, que es el especialista en manos. Sí. Entonces ahí ya se empezó el proceso, ya él me mandó unos exámenes, que es la electromiografía. Ajá. Y en la electromiografía salió que estaba mal. ¿Cómo fue la cirugía? ¿Cómo fue esa experiencia de No, la la cirugía? Muy cirugía asustador. excelente. Ay, Dios mío. No, uno siempre le da sustico, pero no, yo digo que mi Dios me mandó a donde era, porque yo he sufrido mucho tiempo de eso. Y ahora que ya me operó la primera, que me hizo la primera cirugía. ¿Cuándo fue? Eso fue el año pasado. Ok. Y yo sentí otro cambio en mi vida, porque al menos puedo dormir, ya duermo demasiado bien, porque esos dolores que yo ya te describía, que eso es impresionante, que uno no puede dormir. O sea que el cambio es drástico. Total. A raíz de la totalmente. cirugía. ¿En qué Totalmente. consiste esa cirugía, doctor? Esto es un túnel, ¿cierto? Y hablamos de descomprimir el túnel, es una descompresión, ¿cierto? Entonces, independiente de cuál sea la etiología, ya hablamos de unas causas mecánicas, existen otros factores adicionales, enfermedades, diabetes, un estado, por ejemplo, que no es una enfermedad, el embarazo, un estado fisiológico que también aumenta el volumen a nivel del túnel carpiano. Entonces, básicamente consiste en hacer una incisión, tenemos acá ¿Qué imagen quiere que le una mostremos, imagen. doctor? ¿Alguna de las imágenes? ¿La que pusiste ahora estaba bien? la primera del túnel carpiano. Volvámosla a poner, Juan, para que el doctor nos pueda indicar en particular en qué consiste la cirugía, la solución a esos dolores tan molestos del túnel carpiano. Entonces, aquí puedes observar, ¿me puedo poner de pie? Claro que sí, doctor. Aquí pueden observar, este es el techo del túnel carpiano, ¿sí? Las estructuras que están abajo, ¿cierto?, son los huesos del carpo, entonces no vamos a hacer nada por allá. Y aquí están los tendones entrando, entonces simplemente liberamos el techo y se descomprime el túnel. Y con eso se alivian la gran mayoría de los síntomas. Suena muy sencillo. Suena sencillo y dibujarlo también puede ser Tenemos sencillo, un video pero que usted nos mandó, ¿lo mostramos? hay un video. Ponemos el video de justamente también de la intervención. Pongámoslo, claro que sí. Ah, bueno, es tomado de YouTube. Sí. Biomecánicamente, ¿cierto? Esos son los movimientos y miren, ahí se ve el ligamento del carpo, ¿cierto? Fisiopatológicamente aquí lo que sucede es esto, son 10 estructuras acá en un estrecho y cuando hay edema o hinchazón por alguna razón, ya sea por estados patológicos como enfermedades, diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoidea, cualquiera de esas, o por desventaja mecánica que genera una inflamación alrededor, eso hace que se compriman las estructuras y el que más sufre ahí es el nervio. Los tendones no sufren mucho en ese sentido, pero los nervios sí. ¿Cómo fue tu recuperación, Isabel, después de la cirugía? ¿Qué tan incapacitante es fisioterapia posterior a la cirugía? Cuéntanos un poquito del recorrido después de. Bueno,
es de hacer como mucho ejercicio pues con los dedos, de hacerle uno todo el tiempo ejercicio y pues en las recomendaciones del médico, igual uno debe llevarlas a cabo para poder sentirse uno bien, o sea, no excederse en lo que él manda, cumplir con lo que él dice, porque si no entonces no hace uno nada. No hace uno absolutamente Pues yo nada. ya llevo 15 días operada de la segunda mano. y me he sentido totalmente súper bien. Y yo veo cómo quedan las manitas. Tienen una pequeña cicatriz ahí, Sí, como a la altura de la muñequita. Sí, Ajá. ven acá. Mostrémosela a la cámara, pues así como con las manitos. Pero está supremamente bien y valió la pena. sí. ¿Qué le recomendarías a las personas que de pronto están pasando por ese trance y esas noches de terror? Porque es que no dormir es horrible. Que consulten. Sí, el insomnio es horrible, pero si insomnio está relacionado con dolor mucho peor. Ajá. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías desde tu experiencia, Isabel? De no aguantarse un dolor, ir al médico, consultar, porque uno a veces uno se deja llenar de miedo de la gente, ay no, esa cirugía es horrible, esa cirugía yo no sé qué, y no, en realidad no es nada de lo que me dijeron, No es nada de lo que te porque es dijeron. excelente, yo siento un alivio totalmente. Qué rico, me alegra mucho. Gracias a Dios Isabel. y aquí al doctor Meiser que mi Dios lo puso en mi camino. Esos angelitos que se encuentra uno, estas personajes del sector de la salud son admirables Sí. y son angelitos, porque Sí. es curarnos el dolor y las molestias y las enfermedades. Sí, es de Son mucho ángeles. agradecimiento. Isabel, Ajá. muchas gracias por darnos su testimonio. Muchas En términos gracias. generales, Meiser, doctor Meiser, esta cirugía es de muy buen pronóstico. En términos generales, sí, sí. Por alguna razón no tiene, digo yo, muy buena fama a veces, y es porque cuando una sola, ¿cierto?, tiene alguna complicación, esa es la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Usualmente la gente escucha lo que tú decías ahora, me parece muy mal que escuché a alguien que le fue mal, ¿cierto? Pero en realidad, la gran mayoría de pacientes, ¿cierto?, tienen un muy buen resultado. Muy bien, y la fisioterapia tiene bastante que ver en los resultados. Antes de, ¿cierto?, y después en algunos pacientes, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Hoy estamos en Sana que Sana hablando sobre túnel carpiano y manguito rotador. Nuestra línea de WhatsApp no se las había ofrecido, pero siempre está abierta, así a la presentadora se le olvide ponerla a su disposición. Es el 305-316-6560. Ahí está, para que ustedes nos pregunten y nos ayuden a aprender junticos más sobre estos temas tan importantes sobre nuestra salud de los miembros superiores. Isabel, de nuevo, muchas gracias. Con mucho gusto. Ya me toca decirle adiós y nosotros seguimos en Sana que Sana con nuestra sección Sana que Sana el movimiento, porque como lo han visto, la fisioterapia tiene mucho que ver en ambos temas. Sebastián Botero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Olguita, ¿cómo estás ¿Qué tú? has hecho, querido? Pues por acá, Por acá, juicioso, pasando rico en Sana que Sana. como siempre, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces el doctor Meiser decía, antes y después. Antes también, es como una preparación antes de, ¿o cómo es eso, Sebastián? Claro que sí, Olguita. Es muy importante en muchos de estos pacientes tener una preparación antes de la cirugía o antes de cualquier procedimiento para que los músculos, las articulaciones, los tendones lleguen preparados, con más fuerza, con más movilidad, con mejores síntomas para que la cirugía le vaya mucho mejor y posterior a la cirugía ya completar el proceso. Pregunta, ¿hay pacientes que con una buena fisioterapia evitan la cirugía o no? Bueno, normalmente cuando el ortopedista, pues el cirujano ya diagnosticó que obligatorio necesita la cirugía, pues normalmente hay que hacerla. O sea, hay pacientes que mejoran muchísimo y disminuyen síntomas, disminuyen el dolor, disminuyen la inflamación, pero normalmente pues es un proceso biomecánico que, como decía el doctor Meiser, va a seguir molestando. Entonces, lo más recomendable es que si ya el ortopedista o el cirujano recomendó la cirugía, hay que hacerla. Pero hay pacientes que de pronto empiezan ese proceso, que todavía no está 100% segura la cirugía programada y de pronto con la fisioterapia ayuda a disminuir todos esos síntomas y de pronto en una revisión posterior, tanto el paciente como el cirujano deciden de pronto esperar un poquito o aplazar para ver si mejora con la fisioterapia. Sebastián, antes de empezar a hablar del tratamiento con fisioterapia, recuérdanos tú como fisioterapeuta cómo prevenir problemas del manguito rotador. Bueno, para los dos casos, tanto para el manguito rotador como para el túnel del carpo, lo más importante en la parte de fisioterapia para los pacientes es mejorar las posturas. Como decía ahorita el doctor Meiser, es muy importante porque la mayoría de la etiología de estos síndromes es por movimientos repetitivos, malas fuerzas, malas posturas
y debilidad muscular en algunos de estos músculos que nos llevan posterior a estas patologías. Hablemos del túnel carpiano, ¿qué debo evitar? Hablemos del túnel carpiano. Primero, como decía el doctor, evitar sobreextensiones o sobreflexiones, o sea, movimientos muy fuertes, pero en forma repetitiva en la parte o laboral o en la parte de la casa, como decía Isabel también. Muchas veces nos enfocamos mucho en la parte laboral, pero es que en la casa también hacemos fuerzas, también hacemos movimientos repetitivos, al hacer la limpieza, al hacer el aseo, al cocinar, al hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, evitar movimientos repetitivos, evitar esas sobrefuerzas, extensiones o sobreflexiones que están por fuera de lo normal, y importante complementar con la parte del fortalecimiento y del estiramiento. La gente piensa que es que ir al gimnasio o hacer deporte o ejercicio es solo para la parte estética o... Por la vanidad. Vanidad, por decirlo así. Pero es que lo que no vemos es que con ejercicios de fortalecimiento, con una pelotica, con elementos tan sencillos como estos, y de hecho lo podemos hacer en la casa, no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio, podemos ayudar a fortalecer, a estirar y a tener de mejor calidad y con más sanos toda nuestra parte articular, muscular, tendones. Quienes tenemos que digitar mucho en el computador tenemos un factor de riesgo. Claro que sí. De ahí la importancia de las famosas pausas activas y todo aquello. Perfecto, excelente, porque entonces eso va unido a lo que estábamos diciendo. Entonces, al evitar los movimientos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, sobrecargas, que era lo otro que decía el doctor Meiser, y eso combinado con prevención como tal, con pausas activas a nivel laboral o a nivel doméstico también en la casa, y con eso se ayuda a disminuir todo ese factor de riesgo del síndrome del manguito rotador o del túnel del carpo. Del manguito rotador hablan mucho de no subir los brazos por encima del hombro, de ¿verdad? 90, sí señora. Entonces, normalmente los movimientos que están adecuados para nuestra biomecánica del hombro es 90 grados, que es a la misma línea del hombro, ¿listo? Cuando ya paso de ahí por encima, 110, 120 o más, entonces ya empiezo a sobrecargar y a hacer unos pinzamientos en las estructuras del hombro, en el acromio, en la clavícula, en otras estructuras. Si a eso le sumamos que no solo hacemos el movimiento por encima, sino que a eso también le metemos fuerza, ¿qué quiere decir? Que a veces vamos a cargar una cosa pesada de un closet encima o de una alacena de la cocina o en la parte laboral de cargar cosas pesadas. Eso se suma y se multiplica el factor de riesgo porque es el mal movimiento más la fuerza que estoy cargando con ese mal movimiento. Perfecto. Fisioterapia, rápidamente, tenemos 3-4 minuticos. Empezamos con túnel carpiano. Empecemos con túnel del carpo. Entonces, recomendable una rosquita de estas, que es una donita que venden en cualquier parte de ejercicio, de ortopédica, y con eso vamos a hacer apretar la mano, ¿cierto? A ver cómo me va. Con los dedos. A ver qué tan fortachona estoy. Eso se puede también reemplazar por una pelotica de caucho, una Esta puede ser una estos. pausa activa para Es quienes una tengan pausa que activa. utilizar mucho. Exacto, entonces ahí lo que estoy haciendo es darle movimiento a todas las estructuras de la mano, ayudar a fortalecer, y esto lo complementamos con estiramiento también. Ahí estoy trabajando, se puede trabajar con toda la mano al mismo tiempo, con todos los dedos, o se puede ir trabajando dedo con dedo también. Ahí sí me la puso más dura. Es más duro porque realmente muchas veces los dedos, los músculos de los dedos son débiles porque no los trabajamos. Uy, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a hacer ejercicios conscientes de estos músculos y de estas estructuras, se hace más difícil porque nos damos cuenta que son músculos no tan fuertes. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más para el túnel Bueno, carpiano? también podemos hacer con este mismo, apretar un poquito y hacer un girito, como abriendo una chapa de una puerta. ¿Listo? Entonces ahí estoy haciendo toda la parte de movimiento de la muñeca combinado con el antebrazo para ayudar también en el antebrazo. Podemos, un aparatico de estos que llaman Digiflex, no ¿Cómo? necesariamente Digiflex. Digiflex. No necesariamente pues la gente tiene que comprarlo porque es un poquito costoso, pero pues es como para mostrar algo de lo que Claro. hacemos en fisioterapia, ¿cierto? También con él apretamos todos los músculos de la mano y de los dedos, y también se puede hacer como si fuera una trompeta, dedo por dedo. ¿Ah, Por sí? si ¿Lo cogí necesitamos. Exacto. Ah, pero Al está revés. chévere. Ah, Esto en la parte gordita es. Si ve que no lo cogí bien, es muy perfecto. bueno porque viene de diferentes intensidades Perfecto. de dureza, entonces también se trabaja bien. Estiramientos, puede ser una liguita de estas, una velcrito, y nos ayudamos a estirar hacia atrás. ¿Listo? Al estirar todos estos tendones y ligamentos, ayudamos a descomprimir un poquito este túnel de lo que hablaba ahorita el doctor Meiser. Entonces también metemos el dedito gordo y ayudamos a estirar. Y para el manguito rotador, Sebastián, porque Listo. se nos va a Cada acabar. uno de estos ejercicios más o menos entre 5 o 10 segundos, y podemos repetir unas 10, 12 veces.
2, 3 veces al día. Normalmente yo siempre recomiendo a los pacientes en la mañana cuando nos levantamos y en la noche antes de acostarnos. Perfecto, Porque, coger pues, esa rutina. Eso, si lo podemos hacer en pausas activas en el trabajo, también sería muy bueno. ¿Listo? Súper. Para el manguito rotador, entonces recuerden que vamos a trabajar todos los músculos que están en el hombro. Entonces para eso podemos utilizar un TheraBand, una bandita de estas, y lo que vamos a hacer es abrir, sostener y bajar hasta las piernas y subir. Recuerden no pasar de 90 grados del hombro para que no se empiece a hacer mucha fuerza. ¿Listo? Abrir, a ver, yo ensayo. Ensáyalo todo. Abrir, y esos Abrir. TheraBands tienen diferentes... También, cada color tiene una resistencia, una dureza Ese está diferente. suavezongo. Ese es suave. Los colores primarios, cuando vayan de pronto los pacientes a comprar en las tiendas ortopédicas, los colores primarios son más suaves, lo que es amarillo, azul, rojo, son suavecitos. Y de ahí va subiendo intensidad, verde, gris, negro, dorado, son mucho más fuertes. Pero hay que empezar por lo Vamos empezando poquito. suave y vamos Abro, ayudando. Abro, sostengo. sostengo unos 3 segundos Ajá. y bajo y subo. Mira que algo tan sencillo como se ve y se empieza a hacer toda la parte de fortalecimiento de hombros. ¿Listo? Ahí mismo podemos hacer como si estuviera manejando un carro. Entonces abro y le voy a tratar de dar como una vueltica, una media vuelta para trabajar todos los rotadores. Perfecto, muy interesante. La conclusión es, hay solución, Sí. hay alternativas. Antes y después de una cirugía hay fisioterapia supremamente importante. Sé que el tema de túnel carpiano y manguito rotador es muy extenso. común y muy molesto y muy doloroso, como nos lo contaba Isabel. Perdón, y eso hablándolo desde el punto de vista de la rehabilitación, antes o después de una cirugía, cuando el paciente ya tiene el síndrome diagnosticado. Pero recuerden que estos ejercicios también lo podemos hacer de forma preventiva. Si los hacemos, no tenemos ninguna molestia, pero en la casa, en el gimnasio, los hacemos de forma constante, podemos disminuir el riesgo de que en algún momento nos dé alguno de estos síndromes. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, la primera mitad del programa. Hemos hablado mucho de túnel carpiano. Ya seguiremos con el doctor Meiser López hablando del famoso y doloroso cuando se complica manguito rotador. 305-316-6560 es nuestra línea y pues ahí estamos esperando sus mensajes y sus aportes sobre nuestros temas de hoy. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la salud de nuestros miembros superiores, estamos hablando del famoso túnel carpiano y vamos ahora a hablar del manguito rotador. Sobre el manguito rotador, es un grupo de tendones y músculos que van adheridos a los huesos de la articulación de nuestros hombros, manteniendo estable este hombro y permitiéndole que se mueva. La tendinitis y el desgarro son las afecciones más comunes del manguito rotador. ¿Es así, mi querido doctor Meiser López, nuestro ortopedista y traumatólogo invitado? ¿Cómo no, Olguita? Sí, así es, efectivamente. Desgarros y tendinitis es lo que le puede pasar al manguito rotador. Perfecto, eso es. Empezamos contando qué es el manguito rotador, compañeritos. Ya en un momentico vamos a empezar a responder preguntas de WhatsApp, pero sí quiero como empezar a introducir el tema. Entonces vamos a tener a nuestro modelo no modelo esquelético para que el doctor Meiser nos hable sobre el manguito rotador y también imágenes que nos pueden servir para ilustrar. Adelante, Doc. ¿Qué es el famoso manguito rotador? Entonces, el manguito rotador es una estructura anatómica que está compuesta por 4 músculos y los músculos terminan en unas estructuras que se llaman tendones. Ustedes ven acá en blanco los tendones, ¿cierto? Que son parte de los músculos y se continúa allá. Ese manguito rotador, esos músculos se insertan acá en esta parte de la cabeza humeral. Su función es, como lo dijiste ahora, hacer movimientos, ¿de acuerdo? Ahorita nos hablaba Sebastián. ¡Se movió! Se está moviendo, ¿no? Nos espantaron. Movimientos del hombro, ¿de acuerdo? Y el manguito rotador se encarga de eso. Por eso, en muchas ocasiones, cuando hay afecciones del manguito rotador, el movimiento desencadena o aumenta el dolor y los síntomas. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos una imagen, hay otra imagen más adelante. Busquemos la otra imagen, compañerito. Miren acá cómo se ve de bien Uy, se ve cada súper uno de los completo. músculos que hacen parte del manguito rotador y son ellos los encargados de darle movimiento al hombro. Ajá. ¿Cuándo sería un desgarro y cuándo sería una tendinitis, que son como las dos afecciones del manguito? Una tendinitis es una inflamación, que puede ser incluso el periodo inicial, que va, no siempre, pero que puede ir a desencadenar un desgarro. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto. una inflamación alrededor por movimiento de pronto repetitivo en posiciones inadecuadas, como nos decía Sebastián hace un momento, y soportando cargas en esas posiciones inadecuadas. Y un desgarro, que lo tenemos aquí también,
Más adelante hay unas imágenes donde tenemos un desgarro. Esto podría ser el típico desgarro. Uy, me dolió. El tendón que más se rompe de esos 4 es el supraespinoso, así se llama, que es el que va acá arriba, y esto es un desgarro. Esos desgarros pueden ser degenerativos, es decir, por sobreuso. Yo siempre le digo a la gente, uno se arruga por fuera y se arruga por dentro, ¿cierto? Entonces las arrugas de adentro son el envejecimiento y la poca tolerancia a los movimientos que tienen algunos tejidos, en este caso en los tendones del manguito rotador. Aquí ves una ruptura, ¿cierto?, que puede ser causada por un proceso degenerativo con el tiempo o por un trauma también. Cuando es degenerativo estamos hablando, Doc, ambas cosas tienen que ver también con la edad. Con la edad, pero hoy en día más que con la edad también con el movimiento repetitivo inadecuado, porque hay personas de 50, 60 años, 55 años que hoy en día son considerados personas jóvenes que tienen lesiones degenerativas, que se han producido por el paso del tiempo gracias a esos movimientos repetitivos e inadecuados. Perfecto. Aquí estaban viendo cómo se articula la cabeza humeral. Esto es una aproximación de lo que es una cirugía hoy en día. Hoy en día se hace cirugía artroscópica. Aquí ya hay una lesión, ¿sí ves? Todo esto está descubierto porque el manguito rotador se rompió y se retrajo, se fue hacia allá. Esta es una cirugía en la que se limpia la articulación, se hacen unos orificios en los cuales se van a introducir unos tornillos o suturas de anclaje que llamamos nosotros. Mira que hay unos hilos acá, y con esos hilos cogemos el manguito rotador y lo traemos a su sitio, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso es básico. Hay diferentes técnicas en este sentido. No quiere decir que la cirugía abierta no esté indicada, ¿cierto? También hay cabida para la cirugía abierta. Perfecto. Doctor, ¿el desgarro necesariamente implica una cirugía, el desgarro del manguito rotador? Una ruptura del manguito rotador en un paciente adulto o joven siempre tiene una indicación clara de cirugía, ¿de acuerdo? A medida que vamos avanzando en edad, de pronto uno va poniendo en la balanza las cosas y dice, ¿se justificará una cirugía o no con los riesgos que implica? ¿Cierto? Porque de otro lado, los riesgos de la cirugía implican una anestesia general, los riesgos de infección y todo esto. Sin embargo, ¿cierto?, hoy en día es muy frecuente que operemos a los pacientes incluso con cierta edad, por encima de 60 años, ¿cierto?, si se puede hacer la reparación, porque hay muchos síntomas de dolor y ya no estamos ¿Esta foto qué es, Doc? Esta foto que ustedes ven acá, voy a intentar que me entiendan. Esta es la cabeza humeral, que es esta parte, Ok. ¿de acuerdo? El manguito rotador es esta porción blanca que está acá, y ahí estamos haciendo una reparación del manguito rotador. Ven ustedes los hilos de suturas, los que veíamos ahorita en el los video, edificios, con los cuales vamos a coger el manguito rotador y vamos a jalarlo nuevamente a unir para ponerlo en su sitio. Esto va a garantizar que de nuevo haya una buena ventaja mecánica y que no haya dolor. Cuando no se hace la cirugía, para los que no se les debe indicar, ¿cuál es la opción para ellos? Si no se les debe indicar, tenemos varias poblaciones. Por ejemplo, hay pacientes con lesiones del manguito rotador que nunca consultan, entonces nadie se da cuenta. Hay estudios ya científicos en cadáveres y estudios que se han hecho en personas que no tienen síntomas, pero que presentan lesiones del manguito rotador. A esas personas no habría de pronto una indicación clara de operarlos a menos que sean jóvenes, ¿de acuerdo? Pero cuando no hay una indicación por alguna enfermedad, ¿cierto?, básicamente hay que disminuir la actividad física, y esto usualmente ocurre en pacientes de edad avanzada. Existen algunos medicamentos que se pueden utilizar, antiinflamatorios e inyecciones allá en la articulación que ayudan a mitigar el dolor. Además de esto, hay que mantenernos siempre con arcos de movimiento y hacer fisioterapia. Perfecto. Una pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín para el doctor Meiser López, que ya la vamos a ver también acá, en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Juan David Ríos y quisiera saber si es posible prevenir problemas en el manguito rotador. Recapitulemos prevención, doctor. Prevención, algo mencionaba Sebastián ahorita de la prevención, ¿cierto? Mantener arcos de movimiento adecuados, pero además evitar movimientos repetitivos con malas posturas, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Hoy en día el trabajo diario de muchas personas obliga a que hagan de manera repetitiva movimientos y con cargas que no son adecuadas. Las pausas activas hacen parte hoy en día, ¿cierto?, de un elemento de prevención muy importante. Perfecto. Empecemos entonces a aprovechar estos minutos que tenemos de programa para abordar algunos de los mensajitos que nos han mandado ustedes en nuestra línea. Soy Rosa Saldarriaga, un abrazo grande para ti, Rosa. Ya me han hecho la electromiografía, ¿verdad? Electromiografía. Electromiografía 3 veces. No me he podido hacer la cirugía, pues el empleo que desempeño es de oficios varios. El dolor ya me sube hasta los codos. He notado
que cuando tomo algunas pastillas me aumentan. No entendimos el final de tu mensaje, pero yo creo que con el principio le podemos dar a alguna recomendación. Bueno, la electromiografía es un examen que se utiliza para confirmar el diagnóstico que ya hemos hecho clínicamente. El diagnóstico se hace con lo que nos cuenta el paciente y en el examen físico con lo que encontramos, ¿de acuerdo? La electromiografía es una formalidad que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Si se la han hecho 3 veces, bueno, imagino que ha pasado mucho tiempo. En cuanto al tema del empleo, lo que pasa es que si lo que está produciendo o lo que ayuda a producir el síndrome del túnel carpiano es la movilidad repetitiva y todo esto, no hay que decirle que cambie de empleo, lo que hay que decir es que modifique algunas posturas, de ahí la importancia de fisioterapia y terapia ocupacional que nos ayuda a entender cómo podemos evitar esas posturas inadecuadas o esos movimientos repetitivos en posición inadecuada. Ella tiene que buscar una consulta sobre terapia ocupacional, ¿cierto? Además, pero si tiene un síndrome del túnel carpiano ya diagnosticado, hay que mirar si es leve, moderado o severo, ¿de acuerdo? Y si tiene una clara indicación de cirugía, habría que hacerla, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el túnel carpiano puede repetir si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo de manera inadecuada en cuanto a movimientos. Y el dolor va a aumentar y aumentar y aumentar si no se trata. Si no se trata, el dolor aumenta. Muchas personas dicen, me empezó acá hace 1 año o 2 años en la mano, se me dormía la mano, en las noches tengo que hacer así todas las noches para despertar, para quitar las molestias y se me duerme todo el día. Pero a medida que va pasando el tiempo, las posturas inadecuadas, debido al dolor y a las parestesias, al hormigueo que presentan, hacen que usted vaya sobrecargando otros músculos, ¿de acuerdo? Entonces eso comienza a generar un dolor que va subiendo y la gente dice, hoy en día me duele todo esto, y duele hasta acá, en la parte posterior del hombro. Por supuesto, eso es lo que hay que evitar. Muy buenos días, soy una paciente de 56 años, un abrazo para ti, tengo mucho dolor en la mano derecha. Hice fisioterapia, me fue peor. Mi pregunta es si después de la cirugía vuelve a repetir el dolor. Si realmente tienes un túnel carpiano, un síndrome del túnel carpiano, ¿de acuerdo? La terapia hace parte de todo lo que hay que hacer. Sí. Además de la terapia, de nuevo, disminuir las actividades repetitivas que la producen, hay que ver si ha tomado medicamentos o no, si ha utilizado férulas en la noche. Las férulas se deben utilizar en las noches para dormir, que es cuando más se producen molestias. Y la cirugía, si está indicada en un túnel carpiano, con seguridad que va a disminuir los síntomas o a desaparecerlos completamente. O sea, no es que haya que repetir cirugía más adelante si sigue las indicaciones. Si sigue las indicaciones, no hay que repetirla, ¿de acuerdo? Pero hay personas que se han operado del túnel carpiano hace 15 o 20 años y de nuevo tienen el riesgo de volver a padecer síndrome del túnel carpiano si siguen con los movimientos, ¿cierto? Y se puede presentar como se presentó la primera vez. Y probablemente puedan tener una indicación de cirugía. Yo espero que en las empresas sean responsables como en la nuestra, donde nos hacen mucha capacitación de terapia ocupacional, revisan nuestros puestos de trabajo, nos dan charlas sobre pausas activas, porque como empleadores tienen que ser muy responsables con sus empleados para indicarles y más los empleos, los oficios que conllevan más riesgos para ambas dolencias, para que eviten esos movimientos repetitivos y estos asuntos. Fundamental. Claro que sí. Muy buenos días, muy buenos días. El hormigueo en las manos ¿pueden ser síntomas de esta enfermedad, del túnel carpiano? Efectivamente, es uno de los principales elementos clínicos dentro del diagnóstico. El paciente consulta siempre porque tiene hormigueos en la mano, ¿cierto? Siente cosquillas, siente que se le duerme, ¿cierto? Es uno de los elementos, no es el único, pero sí es uno de ellos importante. Y es uno de los iniciales, antes de que empiece el dolor, o mejor dicho, si es un hormigueo constante, visite al médico antes de que esto se le empiece a subir ese dolor tan difícil como lo describen. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de manguito rotador y túnel carpiano. Nuestros últimos minutos serán para seguir resolviendo las inquietudes que ustedes nos han enviado en nuestra línea de WhatsApp. Estamos entrevistando al doctor Meiser López, ortopedista y traumatólogo y justamente especialista en miembros superiores. Ya regresamos a Sana que Sana. Listo, salida. Sigamos hoy en Sana que Sana aprendiendo sobre manguito rotador y túnel carpiano. Recapitulemos sobre el túnel carpiano. Esta es una dolencia que se presenta cuando hay una presión excesiva sobre el nervio de la muñeca que le da el movimiento y la sensibilidad a las diferentes partes de nuestras manos. Este síndrome causa entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en dedos y manos, además del dolor que nos refería nuestra testimonio invitada de ahorita, doña Isabel, que ya no está con nosotros. Seguimos, Doc, y lo invito a que empecemos a responder rápidamente algunas de las inquietudes del WhatsApp, pidiendo disculpas, como siempre, a aquellos a quienes no alcancemos a resolverle sus inquietudes. Buenos días, doña Esperanza, un abrazo. Sufro del túnel carpiano,
pero el dedo medio es el único que me molesta. Se me dobla, me cuesta volverlo a enderezar. ¿Esto requiere cirugía? Si tiene un túnel carpiano, esto que está pasando con el dedo es algo diferente, ¿de acuerdo? Ok. Es lo que todos conocemos como un dedo en gatillo. Dependiendo de la severidad, podría requerir cirugía, ¿de acuerdo? Perfecto. Buenos días, por favor me informan si la falta de fuerza en los hombros y el dolor constante me está indicando que estoy sufriendo de manguito rotador. ¿Se puede aplicar alguna crema que desinflame el manguito rotador? Elizabeth, un abrazo y aquí está tu respuesta. Al principio mencionaste que había tendinitis y desgarros. Sí, señor. Si hay una tendinitis, hay inflamación, hay dolor y eso puede ser falta de fuerza y eso puede ser un efecto secundario de una tendinitis. Sin embargo, la ruptura del manguito rotador puede producir lo mismo. Las cremas pueden servir para calmar algo los síntomas, cremas o ungüentos, ¿cierto?, que tengan antiinflamatorios, pero no son realmente la cura. Muy bien, doctor. Buenas tardes, por favor. La epicondilitis, ¿cierto que es epicondilitis? ¿Es parecido al manguito rotador? La epicondilitis es una enfermedad inflamatoria que se presenta en el codo, lateral o medial, más frecuentemente lateral, y es diferente al manguito rotador. No tiene nada que No ver tiene nada que entonces con manguito rotador. Otra pregunta, ¿qué es el hombro congelado? Hombro congelado o capsulitis adhesiva. El hombro congelado es ese hombro que por alguna alteración no puede moverse como se movía antes. Es una enfermedad que se puede producir por muchas causas, entre ellas lesiones del manguito rotador. Y es básicamente que el hombro no puede rotar y no puede alcanzar los movimientos que normalmente hace. ¿También es susceptible de cirugía y fisioterapia? Sí, más frecuentemente funciona muy bien la terapia y las infiltraciones, ¿cierto? Pero cuando no funciona esto, pues hay que ir a cirugía. Perfecto. Buenos días, tengo 42 años, tengo túnel carpiano en ambas manos, ha ido avanzando, pero desde que están en vacaciones los niños, no sé si es porque estoy descansando más, entre comillas, no he vuelto a sentir las manos adormecidas, pero sí tengo mucho dolor a veces en el hombro de la mano derecha. Hay algo que se llama síndrome de sobreuso o una patología por sobreuso del miembro superior y se puede mezclar con túnel carpiano, con tendinitis del hombro, con todo esto. Claramente está demostrándonos que la disminución de la actividad, ¿cierto?, genera algún alivio de los síntomas. Puede tener un síndrome del túnel carpiano que está mejorando, de pronto es leve, y puede tener algo en el hombro que puede ser un síndrome miofascial, un dolor, no necesariamente una lesión del manguito rotador. Perfecto. Buenas tardes, las férulas pueden usarlas, se pueden usar así no se tenga dolor o problema de túnel carpiano por prevención. Férulas por prevención. No recomendaría utilizar las férulas si no tiene síntomas. Solo si tiene síntomas de adormecimiento, sobre todo en las noches, se recomendaría utilizar las férulas en las noches para dormir, pero no para que no me dé el síndrome del túnel carpiano. No recomendaría porque es inmovilizar una muñeca que necesita movimiento. Ok. Buenos días, esta será la última por el tiempo. Tengo diagnóstico de tenosinovitis de esteloides radial. Ya me han infiltrado 2 veces. ¿Es necesario cirugía? Bueno, no es túnel carpiano, no es un tema del hombro, ¿cierto? Es una sinovitis estenosante de Kerbein, se llama así, es aquí en el dorso del pulgar, si es lo que está refiriéndonos. No siempre requiere cirugía. La gran mayoría de los pacientes mejoran con férulas, con terapia y a veces con una infiltración. 90% mejora. Terminamos el programa, Doc, se nos acaba el tiempo. Insisto, qué pena los que no les podemos responder, pero nos tendríamos que quedar, doctor, 2 horas más aquí y por la programación del canal. No podemos, usted y yo nos quedamos con gusto, pero no podemos. Doctor Meiser, conclusión final para ir terminando este programa. Síndrome del túnel carpiano y patología del manguito rotador muy frecuentes, bastante frecuentes hoy en día, ¿cierto? Hay manera de prevenirlas, ¿cierto?, antes de que nos dé, y hay manera de manejarlas, hay forma de tratarlas. No es una patología que no tiene cura, sí tiene cura, ¿de acuerdo? Y hay que seguir las recomendaciones adecuadas. Perfecto, antes de despedirnos les recordamos nuestros productos Televid, la Virgen Pileta, las Vírgenes de la Vida en sus diferentes tamaños. También estamos promocionando la peregrinación al suroccidente colombiano, que será del 22 al 30 de junio. También queremos recordarles que está a la venta el Bono Plus. Primer sorteo junio 35 millones, segundo sorteo agosto 25 10 millones, tercer sorteo octubre 27 20 millones y recuerden que tenemos nuevas opciones para comprar los productos Televid a través de www.televid.tv, que es nuestra página, buscan el link de productos, esa es una manera. Y la otra es a través de nuestra línea de WhatsApp, que está habilitada recientemente para esto, que es el 305-224-9333. ¿Paso bueno, doctor? Muy bueno. Entonces lo volvería a Excelente. invitar.
Muy Encantado. bien. Gracias, doctor Beiser López, ortopedista y traumatólogo, y a ustedes por acompañarnos en esta semana de labores. El martes vamos a tener un tema apasionante. En el año 1985 la clínica Cardiovid fue primera en Colombia y tercera en Latinoamérica en hacer un trasplante de corazón, que es Creste, ¿cierto, doctor? Pues el martes vamos a tener a un cardiólogo, a un cirujano cardiovascular, vamos a tener 2 testimonios de vida literalmente de personas que recibieron trasplante de corazón. Para entender qué es eso de una cirugía de trasplante de corazón, vamos a conocer por dentro el funcionamiento de ese avance científico descrestante de nuestra clínica Cardiovid y del mundo científico en general. Trasplante de corazón, este martes en Sana que Sana. Feliz puente, que descansen mucho y nos veremos el próximo martes. Hasta entonces.